¿Sabías que Nurbanu Sultán no solo crió a un sultán, sino que crió a una era entera de mujeres poderosas en el trono? La historia con el tiempo tiene sus propias guardianas silenciosas. A veces no son reinas coronadas ni heroínas cantadas en epopeyas, sino mujeres que tejen en la sombra con la astucia de una estratega y la delicadeza de una madre. Entre los muros dorados del Imperio Otomano brilló una de esas figuras, Nurbanu, la sultana que cambió el curso de una dinastía desde el corazón del harem imperial. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a Mujeres Fabulosas en la Historia, porque a lo largo y ancho de la historia ellas han sido reinas, guerreras y estrategas, porque el poder también tiene rostro de mujer. Comenzamos. Hoy hablaremos de uno de los personajes más icónicos del Imperio Otomano, Nurbanu Sultán. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para entender la vida y el impacto de Nurbanu, primero debemos situarnos en el momento histórico en que vivió. Estamos en pleno siglo XVI, en una era marcada por la expansión y la consolidación del Imperio Otomano, que en ese momento se extendía desde las orillas del Danubio hasta las arenas del desierto árabe, y desde las puertas de Viena hasta el corazón de Arabia y el norte de África. En su apogeo, el imperio era un crisol de culturas, religiones y lenguas, gobernado por una de las estructuras más complejas y sofisticadas del mundo islámico. En esta época, el sultán Suleimán el Magnífico había llevado al imperio a alturas sin precedentes. Bajo su mando, el Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión territorial y floreció la cultura, la arquitectura y las ciencias. Pero también fue una era de intrigas palaciegas, de pugnas internas y de transiciones silenciosas en el equilibrio del poder. A la muerte de Suleimán en 1566, el trono pasó a su hijo Selim II, llamado el Borracho, cuya reputación contrastaba fuertemente con la de su padre, y es en esa transición cuando Nurbanu entra en escena como una figura determinante. La estructura de poder del imperio no se limitaba al sultán. El harem imperial, con sus estrictas jerarquías, era una institución clave del Imperio Otomano. Y ahí, en ese mundo cerrado, gobernado por normas propias y rituales milenarios, emergió una nueva clase de mujeres influyentes, las valides sultán, las madres de los sultanes. Estas mujeres no solo ejercían autoridad dentro del harem, sino que también influían directamente en las decisiones políticas del imperio. Fue precisamente Nurbanu quien inauguró esta nueva etapa de supremacía femenina, llamado Sultanato de Mujeres. Ella fue la primera valide sultán con poder político explícito y sostenido, sentando las bases para figuras aún más conocidas como Qasem y Turhan. Pero antes de ser madre del sultán, Nurbanu fue esclava, una favorita, una concubina y una estratega. Uno de los grandes misterios que envuelven a Nurbanu es el de su origen. Como muchas mujeres que ingresaron al harem imperial, su nombre real y su familia de nacimiento están cubiertos de conjeturas. Los historiadores coinciden en que nació otomana, otros sostienen que era de origen veneciano, probablemente de la noble familia Bafo. Otros aseguran que era griega, nacida como Cecilia Weiner Bafo, en la isla de Paros o Corfú, cuando estas regiones estaban bajo la influencia veneciana. Lo cierto es que fue capturada, ya sea en una incursión otomana o vendida en una operación de piratería y llevada a Estambul, donde entraría en el harem imperial. Ahí recibió una educación refinada, aprendió turco, poesía, música, etiqueta, arte islámico y probablemente algo de política. Fue renombrada como Nurbanu, o que en persa otomano significa dama de la luz o princesa de luz, un nombre que presagiaría su destino brillante en la oscuridad del poder.
En este entorno regido por estrictas jerarquías y protocolos, Nurbanu pronto destacó. No era suficiente ser bella, había que ser astuta, observadora, silenciosa, leal y ambiciosa. En el harem estas cualidades eran herramientas de supervivencia, pero también de ascenso. Y Nurbanu no tardó en captar la atención del joven príncipe Selim, hijo de Suleimán y Hürrem. Cuando Selim fue enviado como gobernador de Manisa, una práctica común entre los príncipes otomanos para aprender a gobernar, Nurbanu lo acompañó como su concubina favorita. Este fue el primer indicador de su posición privilegiada. A diferencia de otras concubinas, Nurbanu no fue separada tras el nacimiento de su primer hijo. Rompió la norma no escrita del harem según la cual una concubina debía retirarse tras engendrar un príncipe. ¿Por qué? Porque Selim no quiso dejarla, porque Nurbanu ya se había convertido en su aliada, su consejera y su compañera. En 1546 dio a luz al príncipe Murad, futuro Murad III. Con este nacimiento, Nurbanu se aseguró un lugar en la historia. Ser madre de un príncipe era el primer paso para aspirar al título más codiciado por una mujer en el imperio, Valide Sultán. Pero el camino no era fácil. En la corte otomana, las intrigas eran el pan de cada día. La sucesión al trono no era automática. El heredero no se determinaba por primogenitura, sino por un complejo juego de alianzas y habilidad política, y muchas veces eliminación de rivales. Desde entonces, Nurbanu se enfocó en proteger el futuro de su hijo, y lo hizo con la misma precisión que un general traza un plan en campaña. En 1566, el sultán Suleimán murió durante una campaña militar en Hungría. Selim ascendió al trono con el nombre de Selim II. Nurbanu, aunque no obtuvo el título de esposo oficial, pues Selim nunca se casó, fue reconocida como su consorte principal. Sin embargo, su verdadero ascenso llegó una década después, cuando su hijo Murad III se convirtió en el sultán en 1574 tras la muerte de Selim. Ahí Nurbanu se convirtió en Valide Sultana, la madre del sultán. Pero no fue solo una figura ceremonial. Ella fue, en palabras de algunos cronistas venecianos, la verdadera gobernante del imperio. Como Valide, Nurbanu tenía acceso directo al sultán. Podía emitir órdenes en su nombre, gestionar asuntos de Estado y, sobre todo, influir en el Consejo Imperial o el Consejo del Diván. Se le otorgó una pensión oficial, propiedades y la administración del harem. También se le permitió mantener correspondencia diplomática, algo inédito hasta entonces, especialmente con la República de Venecia, a la que secretamente favorecía debido a sus orígenes. El embajador veneciano Andrea Boder escribió en 1575: Nurbanu tiene más poder que ningún visir. Nada se decide sin su consejo. Ella es la paz de los venecianos en Constantinopla. El periodo que va desde el ascenso de Nurbanu como Valide hasta la muerte de Turhan Atice, un siglo después, es conocido como el Sultanato de las Mujeres. Y si bien Kösem y otras figuras posteriores lo consolidaron, fue Nurbanu quien lo inauguró. Ella supo navegar la política interna con maestría, protegió a su hijo de enemigos, neutralizó rivales dentro del harem y mantuvo una política de equilibrio entre las grandes potencias europeas, especialmente favoreciendo a Venecia frente a España o Francia. Se ha dicho incluso que sobornó a ciertos embajadores o manipuló correspondencia secreta con el objetivo de preservar la paz en el Mediterráneo oriental. Su labor también incluyó promoción de obras arquitectónicas y caritativas. Nurbanu financió mezquitas, escuelas y hospitales. Su obra más notable fue el complejo de Atik Valide en Üsküdar, diseñado por el gran arquitecto imperial Mimar Sinan, que incluía una mezquita, una escuela, una cocina pública y un hospital. A través de estas fundaciones, Nurbanu no solo manifestaba su poder, sino también su piedad y sentido de deber como madre del imperio. El poder de Nurbanu no se basaba solo en su rol materno o su proximidad al trono.
Ella tenía una visión clara del equilibrio geopolítico en el Mediterráneo y la ejerció de manera notable a través de canales diplomáticos informales. Uno de sus objetivos más constantes fue mantener la paz con la República de Venecia, probablemente por sus propios orígenes italianos, y por comprender que una alianza con Venecia era vital para la estabilidad naval del Imperio Otomano. A diferencia de otros actores políticos del imperio, Nurbanu no contaba con un título oficial como visir, obviamente, ni participaba directamente de las reuniones del diván. Sin embargo, se convirtió en una intermediaria entre los embajadores europeos y el trono. Su palacio, es decir, el harem, se transformó en un segundo centro de poder. Desde ahí recibía informes, sugerencias, regalos e incluso recomendaciones para la política exterior otomana. El embajador veneciano Girolamo Capello escribió en 1576: «Es más prudente hablar con la sultana Valide que con cualquier gran visir. Ella tiene oídos en todos los rincones del palacio y su palabra es ley para el sultán Murad». Nurbanu entendía que mantener el equilibrio de poder requería alianzas cuidadosamente construidas. Durante su mandato como valide, se negó sistemáticamente a apoyar expediciones costosas contra los estados cristianos occidentales, especialmente contra Venecia, sabiendo que tales campañas podían agotar las arcas del imperio y poner en riesgo la estabilidad interna. Su habilidad para gestionar esta política de no agresión le valió tanto admiración como sospechas. El harem otomano no era simplemente un espacio de placer o retiro, sino un campo de batalla político. En este entorno, Nurbanu tuvo que lidiar con rivales de alto calibre, tanto dentro como fuera del harem. Uno de sus principales desafíos fue su nuera, Safiye, esposa de su hijo Murad. Safiye, ambiciosa e inteligente, pronto comenzó a ejercer influencia sobre el joven sultán. Nurbanu, acostumbrada a ser la única voz femenina en el oído del poder, vio en ella una amenaza. La relación entre ambas fue tensa y existen testimonios que señalan una lucha de poder encubierta entre suegra y nuera por el control de Murad y por ende del imperio. Otra figura clave fue Sokolo Mehmed Pasha, el gran visir del imperio. Aunque en muchos asuntos compartieron intereses, hubo momentos en los que sus estrategias diplomáticas colisionaron. Sokolo favorecía una política más agresiva contra Occidente, en particular contra España, mientras que Nurbanu insistía en mantener la neutralidad otomana. El equilibrio entre ambos se mantuvo gracias a la necesidad mutua. Ella necesitaba de su experiencia y él no podía ignorar su cercanía al trono. Nurbanu murió el 7 de diciembre de 1583. Su muerte repentina desató una ola de rumores dentro y fuera del palacio. Algunos cronistas insinuaron que había sido envenenada posiblemente por órdenes de Safiye, su nuera y rival política. No existen pruebas concluyentes al respecto, pero el hecho de que muriera justo cuando su influencia empezaba a declinar ha alimentado las especulaciones durante siglos. La historiadora Leslie Pierce, en su libro El harem imperial, señala: la muerte de Nurbanu marcó el fin de una era en la que la valide sultán era vista como el pilar de estabilidad en la corte. Con su desaparición, el equilibrio entre harem y estado colapsó brevemente, hasta ser restaurado por otras mujeres igualmente astutas como Safiye o Kosem. Su fallecimiento también provocó una breve crisis en el harem, ya que Safiye ocupó su lugar como figura femenina principal. Sin embargo, muchas de las estructuras de poder que Nurbanu había dejado, la diplomacia secreta, la protección de obras públicas, el rol activo del harem, permanecieron intactas. De hecho, puede decirse que su modelo fue replicado por quienes la sucedieron. A diferencia de otras sultanas cuyo poder se manifestó en decisiones políticas o guerras palaciegas, Nurbanu dejó una huella tangible en la ciudad de Estambul y en la historia de la cultura del imperio.
Su proyecto más emblemático, como ya les mencioné antes, fue el complejo de Atik Valide en Üsküdar. Este conjunto arquitectónico fue diseñado por Mimar Sinan, el arquitecto más célebre del mundo islámico, y se convirtió en una de las obras maestras del periodo clásico otomano. La mezquita, con su elegante cúpula y su esbelto minarete, refleja tanto la espiritualidad como la autoridad del urbano. Este tipo de fundaciones no solo eran obras de caridad, también eran herramientas políticas, formas de proyectar legitimidad, piedad y poder maternal sobre la sociedad otomana. Al igual que los reyes cristianos que erigían catedrales para demostrar su devoción, las valides sultanas construían complejos religiosos y sociales como reflejo de su compromiso con el pueblo. Nurbanu fue la primer valide sultana plenamente institucionalizada. Antes de ella, las madres de los sultanes eran importantes, sí, pero su poder era difuso. Nurbanu convirtió este rol en una magistratura de facto. Su figura inauguró una era en la que las mujeres de la corte otomana serían tan influyentes como los visires. Su forma de gobernar desde la sombra sin levantar la voz pero sin soltar el control se convirtió en el modelo a seguir. A pesar de las acusaciones, los rumores, los conflictos, su legado fue duradero. Murat III gobernó bajo su sombra y tras su muerte, su nieto Mehmed III heredó un imperio sólido, gracias a las redes que ella tejió silenciosamente. Hoy, siglos después, Nurbanu sigue siendo una figura debatida. Para algunos, fue una oportunista veneciana que se aprovechó del sistema otomano para favorecer a su patria original. Para otros, fue una visionaria que entendió que el poder podía ejercerse de manera maternal, estratégica y civilizada. En todo caso, su huella es innegable. El historiador español Miguel Ángel de Bonis Ibarra afirma: Nurbanu representa la confluencia de dos mundos, el cristiano y el islámico, el Mediterráneo occidental y oriental, lo visible y lo invisible del poder. Fue una frontera viviente entre dos mundos que a menudo se enfrentaban, pero que en ella encontraban diálogo. Aunque históricamente se considera que el llamado sultanato de las mujeres comienza con Hürrem Sultán, fue con Nurbanu que este fenómeno alcanzó una institucionalización clara. Ella no solo influyó sobre el sultán, sino que se convirtió en una figura política por derecho propio, operando en un sistema que, paradójicamente, no le otorgaba reconocimiento formal. Nurbanu tomó el rol de valide sultán y lo elevó. Sus estrategias se convirtieron en precedentes para quienes la sucederían. Safiye Sultán, Kösem Sultán y Turhan Sultán, todas ellas seguirían el modelo de intervención política, alianzas diplomáticas, gestión de caridad y consolidación del poder, desde el harem que Nurbanu había perfeccionado. Mientras que Hürrem había tenido que abrirse paso en un contexto hostil y masculino, Nurbanu heredó y consolidó esta brecha. Fue, en términos modernos, quien diseñó la oficina de la valide, con funciones, influencia y recursos reales. Una de las marcas de Nurbanu fue su capacidad de ejercer el poder sin escándalo, sin desórdenes públicos. A diferencia de otras mujeres de la corte que protagonizaron episodios sangrientos, rivalidades abiertas o escándalos amorosos, Nurbanu mantuvo su imagen cuidadosamente controlada, incluso en los momentos más tensos con Safiye. Jamás perdió su compostura ni recurrió a la violencia. Esta prudencia fue una forma de inteligencia política en un imperio islámico donde la imagen de la mujer debía mantenerse en la modestia y el recogimiento. Nurbanu supo cómo estar en todas partes sin estar en ninguna. Gobernaba desde las sombras, susurraba a los embajadores, escribía cartas con tinta invisible en los márgenes del trono. Su estilo de poder encarga una diplomacia que en nuestros días podríamos calificar de blanda pero letal. Mantuvo la paz exterior, la cohesión en el interior y al mismo tiempo
garantizó que su hijo gobernara sin amenazas serias. Uno de los rumores más persistentes sobre Nurbanu es su supuesta lealtad secreta a Venecia. Algunos cronistas europeos insinuaron que desde el corazón del palacio otomano favorecía los intereses de su patria natal. Los obsequios y la correspondencia entre ella y el Consejo de los 10 de Venecia fortalecieron estas teorías. Sin embargo, ningún documento demuestra que actuara como espía o traidora. Más bien parece haber actuado con pragmatismo político. Mantener la paz con Venecia no era una traición, sino una estrategia para evitar una guerra costosa y prolongada que perjudicaría al propio imperio. Su lealtad era hacia su hijo y su dinastía. En palabras del historiador italiano Lucetti Valenzi, Nurbanu no era una traidora, sino una mujer que entendía la geografía. Sabía que Venecia era clave en el ajedrez del Mediterráneo y supo jugar esa pieza con maestría. Nurbanu no solo dio a luz un sultán, dio a luz a una era. Murat III, educado bajo su sombra, perpetuó muchas de las ideas y políticas de su madre. La burocracia que ella ayudó a organizar se mantuvo por décadas. Su rol en la administración del harem sentó bases que sobreviven hasta el siglo XIX. Además, fue clave para redefinir el papel femenino en el Islam otomano. A través de su actividad como mecenas, protectora de los pobres, constructora de mezquitas y hospitales, Nurbanu ofrecía un modelo de maternidad activa, no solo biológica, sino política, moral y religiosa. Su legado fue replicado por las mujeres poderosas en el imperio. La figura de Nurbanu ha sido objeto de atención creciente en la ficción histórica, el cine y la televisión. Su papel como madre de Murat III y arquitecta silenciosa del poder ha sido interpretada en series como El Sultán o Kösem, donde suele aparecer como una mujer estratégica, fría y protectora hasta el límite. Aunque estas representaciones son dramatizadas, reflejan una intuición histórica acertada hacia Nurbanu. Nurbanu fue más que una madre, fue una estadista en las sombras. En la literatura histórica ha comenzado a recibir más atención académica. La autora Leslie Pierce destaca su rol como madre del harem imperial moderno, y varios investigadores han comenzado a estudiar sus cartas, fundaciones y redes de poder. Su historia, por siglos marginada en favor de los grandes hombres del imperio, está siendo rescatada como parte del revisionismo necesario en la historia otomana. Podríamos decir que el imperio de Nurbanu no solo fue otomano, fue el imperio de lo íntimo, del mundo de los pasillos secretos, los mensajeros discretos, los favores cruzados, los silencios estratégicos. Ahí donde los hombres solo verían un harem, ella construyó una maquinaria de poder. Y esa maquinaria no desapareció con ella. Fue heredada por Safiye, por Kösem, por Turhan. Todas ellas caminaron sobre los pasillos que Nurbanu pavimentó. Ella no fue una anomalía, sino el origen. Su historia es la prueba que el poder no siempre grita, a veces el poder susurra, y esos susurros deciden la historia del imperio. Nurbanu vivió en una época de tensiones, conquistas y cambios profundos. Supo adaptarse, sobrevivir y prosperar. Entendió el tiempo en el que le tocó vivir y lo modeló a su favor. Hoy, cuando pensamos en el Imperio Otomano, solemos recordar los nombres de sultanes, visires y generales, pero entre sus columnas silenciosas y sus grandes decisiones estaba también la voluntad de una mujer nacida extranjera, que fue esclava, madre y finalmente reina sin corona. Una mujer que sin alzar la voz dejó huellas que aún resuenan en la historia. Soy Elena y esto fue Mujeres Fabulosas en la Historia, porque a lo largo y ancho de la historia ellas han sido reinas, guerreras y estrategas, porque el poder también tiene rostro de mujer. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu like. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar
agüita. Bye.